¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les habla Estela Guerra Garnica. En este video vamos a acercarnos a la forma correcta de leer poesía en voz alta. Espero que les sirva y que les guste. Hola, me da mucho gusto encontrarnos por aquí. Muchísimas gracias. A veces uno como poeta es el peor enemigo de su propio trabajo, porque a la hora de que lo comparte en público, lo echa a perder con una mala lectura. ¿Cómo leer poesía en voz alta? Tiene que ver con algunas técnicas que se van desarrollando con la práctica, pero también tiene que ver con la sensibilidad de quien está leyendo. No es lo mismo leer un poema que recitar un poema. Tampoco es lo mismo recitar un poema que declamarlo. Son distintos niveles de comunicación de un poema. ¿Cuál sería la diferencia entre estos tres niveles? Cuando uno declama un poema, está en parte actuando el poema, porque tiene que haberlo memorizado para poderlo declamar. Enfatiza sobre todo las emociones, como por ejemplo, aquel poema que decía: mamá, soy Paquito, ya no haré travesuras, y un cielo impasible despliega su furia. Ay, era un poema tan desgarrador, porque normalmente lo declamaban niños, y el poema habla de un niño que tiene mucha culpa porque la mamá desapareció, simplemente se murió, y el niño piensa que la mamá se murió porque le hizo una travesura. Entonces, desde luego que un poema con ese mensaje, y dicho así, mueve muchísimo la emoción. Esto es la declamación, y yo lo pude comprobar a lo largo de varios años que fui jurado en el concurso de declamación distrital de escuelas secundarias en la Ciudad de México. Y los maestros casi siempre escogían poemas muy pegadores, con temas como El hermano lobo, Por qué me quité del vicio, poemas que en el siglo pasado fueron muy populares y que de alguna manera sirvieron para sensibilizar a las personas en el sonido poético y acercarse al arte de la literatura a través de la declamación. Ahora bien, recitar un poema es ligeramente distinto, porque se memoriza también y se repite, pero no se exagera el manejo emocional. Simplemente se repite el poema en forma memorizada. Si el poema es muy bueno, aunque no se pretenda mover la emoción, la va a mover. Pero eso también ocurre incluso cuando se lee muy bien un poema. ¿Cuál es el riesgo de declamar o recitar un poema? Que aparente es que el poema es muy bueno cuando en realidad es bastante malo, o que ni siquiera es poema. Funciona mejor en prosa. Ahora bien, ¿cómo leer un poema en voz alta sin que lo eches a perder, ni tampoco exageres sus virtudes? Por principio te voy a decir cómo no leerlo. No lees un poema en voz alta velozmente, porque entonces lo echas a perder. Tampoco lo lees en voz bajitita que nadie te escuche o solo te escuchen algunas palabras. Tampoco lo lees de corrido, porque por eso el poema está escrito en verso, para que se note las pausas. Estos espacios que te deja el poema es para que respires, pero también para que dejes que si hay ahí metáforas o imágenes, la mente de tu audiencia puedan asimilar las imágenes una por una y no se les escape. No te vaya a ocurrir como me pasaba a mí cuando empecé a compartir mis poemas, que leía rapidísimo. ¿Por qué? Pues porque yo estaba muerta de miedo. No sabía si mi trabajo era de calidad o no, y entonces yo lo que quería era terminar rápido. No tenía idea de que yo misma estaba siendo la peor enemiga de mi trabajo, porque al leerlo tan rápido nadie apreciaba nada. Pues esta llegó como ráfaga, se paró el micrófono y así como llegó se fue. No, que no te pase eso. Vas a usar el micrófono y lo vas a disfrutar, porque de eso se trata la poesía, de que disfrutemos a la hora de escribirlo y disfrutemos a la hora de leerlo a solas, o también lo disfrutemos cuando lo estamos leyendo en público. Tienes que moderar tu prisa o leer sintiendo el poema o tratando de sentirlo, porque eso va a mostrarle a quien te está escuchando si el poema tiene calidad o no. Hay versos que son bastante chocantes o demasiado empalagosos por las palabras que llevan, o llevan demasiada palabra grandilocuente que a fin de cuentas no lleva ninguna lógica, o que cuando los están leyendo hacen muy monótona la lectura, porque hace un estribillo y se toma así como que siempre está leyendo igual. Cuando un poema está mal escrito,
a la hora de leerlo en voz alta te vas a dar cuenta, ya sea tuyo o sea de cualquier otro escritor. Voy a ponerles un ejemplo de cómo no leer poesía en voz alta, aprovechando este poema de Mario Benedetti que se llama Por siempre. Lo voy a leer deliberadamente rápido. Si la esmeralda se opacara, si el oro perdiera su color, entonces se acabaría nuestro amor. Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces no tendría sentido vivir en esta tierra, como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida, la mujer de mis sueños, la que me da la alegría. Bueno, ahorita que lo estaba leyendo así de rápido pensé, pues está lo mismo que si estuviera leyendo esto, que es un poema, a que si fuera un extracto de un cuento o de una novela. Que de todas maneras, aunque fuese novela o cuento, tampoco se debe leer tan velozmente, se debe respetar las pausas, por eso se escribe con comas y puntos y seguido y puntos y aparte, pero en la poesía esto es más importante aún, por eso se escribe en verso, porque en la misma medida de las sílabas te va dando un ritmo, independientemente del ritmo que te va a dar la emoción con la que está escrito el poema. Voy a repetir la lectura, pero dándole pausas. Por siempre, de Mario Benedetti. Si la esmeralda se opacara, si el sol perdiera su color, entonces se acabaría nuestro amor. Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces no tendría sentido vivir en esta tierra, como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida, la mujer de mis sueños, la que me da la alegría. Como puede notar, llega la canción que trae el poema y también el mensaje, o no sé si ustedes lo sintieron, yo sí lo sentí. Les pongo otro ejemplo con un poema de Jorge Luis Borges, es un soneto que se llama El enamorado. El enamorado de Jorge Luis Borges. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero, las 9 cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma, y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pisados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira, solo tú eres, tú, mi desventura, y mi ventura, inagotable y pura. Bueno, y eso que yo no me las doy, pero para nada, de ser buena lectora de poesía. Hay quienes lo hacen muchísimo mejor, que bueno, para esto pues hasta puedes tomar cursos de actuación que te van a enseñar cómo modular la voz, o de locución también. Aunque me consta que hay locutores que tampoco saben leer poesía, hay poetas que no saben leer su propia poesía y que la echan a perder, como les digo, era mi caso, y hay declamadores que lo hacen también bastante mal. Sin embargo, el poema debe defenderse por sí mismo. ¿O no les parece? También hay que ver qué tipo de poesía estás leyendo, porque no es lo mismo un poema romántico, como los que les acabo de mostrar, a un poema épico, como este de Alejandro Centeno, que se llama Las venas iracundas, donde su ritmo es distinto. Por ejemplo, tomo algunos párrafos del verso 3. Tuvo al fin que derribarnos el presagio, destruir nuestra indolencia con su herida mitológica, como un sol despedazado en cada vértebra, y lanzarnos en cristales a reunir nuestro vacío. Pero nosotros devolvimos los claveles a la sangre, burlando las vallas que ocultaban la tragedia. Nosotros convertimos los sepulcros en santuario palpitante, buscando entre las piedras a la patria demolida. Entonces, el que lee poesía tiene que respetar no nada más los sentidos del poema, sino también las pausas. En poesía es muy importante el silencio, porque los silencios también hablan cuando uno lee poesía. No de gratis, la poesía se escribe en forma de verso, lo cual no quiere decir que tú lo tienes que leer como si fuera la lista del súper. ¿Qué otra sugerencia les puedo dar para que lean poesía en voz alta? Porque pues también es una excelente forma de apreciar la calidad de un poema. Cuando uno lee en silencio, se aprecia de una forma. Cuando lee en voz alta, se aprecia de otra. Lo que sí les sugiero a los pretensos de poetas,
Cuando vayan a compartir sus versos, procuren ensayar para que no les gane la presión de sentir al público ahí. Es lo que hace que a veces uno mismo eche a perder su poesía. Al leerla, lo ensayan un poco antes de ir al micrófono y llegan lo más tranquilos posible. No pasa nada. ¿Qué van a hacer? Nada más se van a desnudar a la hora de que muestran un poema, pero pues, ahora es tan común desnudarse que ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo que los vean en sus defectos o en sus grandes virtudes? Tranquilos, la poesía, como todo el arte, es para disfrutarlo, es para compartirlo y es para sensibilizarnos, para recordarnos que somos seres sensibles, que los seres humanos somos seres de sentimientos y de emociones. Bueno, pues espero que estos tips les sean de ayuda. Desde luego hay muchísimos más, pero por el momento me despido. Nos seguimos comunicando. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por sus likes, sus vistas, por compartirlo si les pareció interesante, y también muchísimas gracias por sus comentarios. Todo lo que ustedes me envíen nutre mi trabajo y también espero que les nutra a ustedes en algo. Que estén muy bien. Hasta pronto.